lo que engloba la clasificación de los animales silvestres, pero vamos a hacer unas pausas y lo más relevante que tienen que saber ustedes en cuanto a la nomenclatura científica, básicamente, ¿no? Bueno, la formación de grupo ya está. En el caso de ustedes va a ser 4 grupos de 4, ¿no? Si va a haber silencio. ¿Cómo creen que podemos clasificar a las especies? Bien, esas fotografías. Por clase. Y de acuerdo a las fotografías, ¿qué nos puede ayudar a clasificar? ¿Verdad que ha dicho por clase? Claro, aves, mamíferos, reptiles, ¿no? Pero ¿qué otras cosas más vemos ahí? Su entorno acuático. Hábitat. Así podemos clasificar a las especies como tal. Pero como sus características, como cuáles, como qué características de los animales representan la clasificación. Género, clase, subespecie, Pelo, pluma, aletas, piel, por morfología de la cabeza, ¿no? Como es el chimpancé con el zorro. Diferente, ¿no? Uno puntiagudo, uno ancho como el de nosotros. Alas, pliegues, pico. Y acá también tiene pico. Entonces, básicamente, en la clasificación taxonómica, o lo que vamos a ver ahora, es en relación a las características de los animales. Claro, que sí pueden tener relación donde viven, acuáticos, semiacuáticos, ¿no? Etcétera. Pero más va asociado a las características morfológicas para poder clasificar a las especies, ¿no? Si son, tienen formas parecidas. Yo tengo tortugas acuáticas, ¿cuántas especies hay? Más de 30. ¿Son parecidas? Sí, son parecidas. Entonces se van a clasificar de alguna forma, de algún género, de alguna especie. Eso es la taxonomía. ¿Ya? Entonces, ¿qué implica la taxonomía? Formar o clasificar. Uno de los ejemplos, los árboles genealógicos, los antepasados, ¿no? Descendencia y cómo va evolucionando. Los cladogramas vienen a ser también una forma de muy parecida a un árbol genealógico, pero que puede interpretarse unas hacia otras. O sea, puede haber como que juntas como dos árboles genealógicos, digámoslo así, de alguna manera, hasta 3 o más. ¿Ya? Y que esta clasificación va a estar asociada con los taxones o los brazos, llamémoslo así, desde el origen de la especie. Y la sistemática va a abarcar todo esto y va a crear hipótesis filogenéticas. ¿Qué quiere decir? Que va a haber supuestos, ¿no? Puede decir que este pudo haber descendido de tal, va armando y va, ¿no?, clasificando poco a poco. Pero al comienzo la sistemática trabaja con muchas hipótesis en cuanto a la genética también de los animales. Entonces aquí vamos a ver un videito donde explica, porque es un poco enredado, digamos, de alguna forma, la clasificación. Hola a todos, el día de hoy vamos a dar la introducción a la taxonomía y a la sistemática, como parte de toda la teoría de evolución. Entonces vamos a hacer primero un comparativo de qué se encarga cada ciencia. La taxonomía está encargada de nombrar a las especies y clasificarlas en agrupaciones taxonómicas, que ahora vamos a ver cuáles son esas agrupaciones taxonómicas. ¿Y en qué se basa la taxonomía para realizar este proceso? En características morfológicas, es decir, lo observable, como si tiene pelos, si tiene uñas, si tiene plumas, citológicas, que surgen de la observación de las células, características
bioquímicas relacionadas con esas sustancias químicas que tiene la célula, por ejemplo, proteínas, hormonas, cuáles son, y fisiológicas sería más como de cómo funciona ese metabolismo del organismo, ¿cierto? Cómo lleva a cabo sus procesos, si es de sangre fría, sangre caliente, todas estas cuestiones. La sistemática, por su parte, se encarga de estudiar la diversidad biológica y generar hipótesis respecto a relaciones evolutivas. Esta sistemática me entra a apoyar la taxonomía, porque claro, si yo nombro las especies, ahora vamos a ver lo de cómo se nombran, ese nombre me puede dar cuenta a mí de algunas relaciones evolutivas, o de quién está más cercana a la especie, lo mismo que la clasificación en agrupaciones taxonómicas. Pero solamente la sistemática, con sus hipótesis respecto a esas relaciones evolutivas, me puede aclarar específicamente cuáles son las relaciones que tiene un organismo con otros organismos que creeríamos que están cercanos a él o que tienen un ancestro en común. Esa sistemática se basa en caracteres homólogos. Recordemos que los caracteres homólogos son aquellos que tienen la misma estructura ósea y muscular y se diferencian en la función que cumplen. Por ejemplo, el brazo de un humano, el ala de un murciélago o la aleta de una ballena. Todos tienen los mismos huesos, pero realmente tienen funciones diferentes. Los caracteres morfológicos, al igual que en la taxonomía, fisiológicos, y aquí entra lo genético y lo molecular. Sabemos que todos compartimos las mismas bases nitrogenadas en nuestro material genético, y esa organización de esas bases nitrogenadas en nuestra información genética da, digamos, ciertas señales de cómo se relaciona ese organismo con otros. Ahora vamos a ver las agrupaciones taxonómicas. Entonces, como habíamos dicho, la taxonomía sirve para agrupar cada uno de los organismos en algunas agrupaciones taxonómicas que son estas y también para nombrarlos. Entonces, digamos que la categoría más general, la más alta, sería el dominio. ¿Qué me dice el dominio? Me dice si el organismo pertenece a los arqueas, a las bacterias o a los eucarios. Este dominio que se divide en estas tres me dice que los arqueas son aquellas células procariotas que no tienen núcleo y que viven en ambientes extremos. Que las bacterias o el dominio bacteria es un grupo de organismos también procariotas sin núcleo que han colonizado gran cantidad de lugares como las bacterias que nosotros tenemos en nuestro intestino, y las eucarias son aquellos que tienen células que tienen un núcleo definido y obviamente los procesos metabólicos completamente distintos a arquea y a bacterias. En el reino se clasifican por características semejantes. Entonces tenemos el reino monera, protista, plantae, fungi y animalia. Estos reinos estuvieron muy vigentes para hacer la categoría más alta, pero finalmente todos los organismos existentes se clasifican en estos tres. El filo depende del plan de organización, es el tercero más general. ¿Y qué significa plan de organización? ¿Cómo está organizado ese organismo en cuanto a su estructura morfológica? Por ejemplo, los artrópodos, que tienen pies articulados. Los moluscas, su plan de organización es un cuerpo blando. Los cordados, una cuerda dorsal. Entonces, esas características son las que me permiten clasificarlo en ese filo. Tanto la clase como el orden agrupan los organismos por sus características en común, la familia por sus semejanzas morfológicas y también fisiológicas. Por ejemplo, si yo estoy hablando de los cánidos, cánidos significa que son carnívoros. ¿Listo? En los animales, la terminación de la familia es idal. Y en las plantas es ACA. Obviamente, pues la pronunciación varía cuando se le coloca el prefijo de la familia como tal. Tenemos el género que nos habla de características morfológicas, pero acá ya entra lo genético y que tengan un ancestro en común. Por ejemplo, si estamos hablando del género Homo, todos los Homo sapiens,
Homo habilis, Homo neandertal, venimos de un ancestro común, tenemos unas características morfológicas muy similares, por ejemplo el bipedismo, el uso de herramientas y genéticas obviamente muy parecidas también. Y ya la especie, recordemos que la especie es un conjunto de organismos que se pueden reproducir entre sí, generan descendencia fértil y están aislados reproductivamente de otros taxones. También van a compartir un ancestro en común y hacen parte de un taxón. Entonces así es que se clasifica la especie desde la taxonomía. Aquí vamos a ver la clasificación taxonómica y un pájaro carpintero negro y vamos a ver cómo cada una de estas agrupaciones cumple con ciertas características. Entonces, estos son del dominio eucaria porque tienen células eucariotas con un núcleo definido. Es del reino Animalia, dado que es un organismo eucariota, heterótrofo, pluricelular y con un desarrollo embrionario similar a los otros que es relacionado entre sí. El filo, que es cordata, dado que tienen una cuerda dorsal, hendiduras branquiales y cola, por lo menos en algún momento en su vida, así sea en el desarrollo embrionario. La clase aves, cierto, unas características como que pueden volar, como que tienen un pico, como que tienen plumas, generalmente, ¿cierto? Ponen huevos, orden, pisiformes. Viene el tipo de aves que se alimentan tanto de insectos como de frutas que tienen 2 dedos adelante y 2 dedos atrás. Familia Pisidae. Esa familia agrupa a los carpinteros que tienen unas coloraciones verdes, moradas, naranjas, rojizas, que pueden picotear hasta 20 veces por segundo y alrededor de 12.000 veces al día. El género Campephyllus se relaciona con que comen larvas de coleópteros, es decir, de escarabajos, y la especie es Campephyllus magellanicus. Entonces miren que cada una de estas agrupaciones taxonómicas cumple con que el organismo tenga una característica definida y por eso es que lo agrupan ahí, da una característica morfológica, genética, de cómo se alimenta, de cuál es su metabolismo, todo esto va a ir incluido en esa agrupación taxonómica. Ahora vamos a hablar un poco de la sistemática. Como dijimos, la sistemática entra a acompañar la taxonomía, la que genera hipótesis evolutivas, es decir, es la que realmente nos muestra cómo está relacionado filogenéticamente o evolutivamente un organismo. Para eso utiliza dos herramientas, el árbol filogenético y los cladogramas. ¿Qué es esto? Simplemente son representaciones de esas relaciones evolutivas y muestran un ancestro común, el ancestro común de los organismos y los parientes más cercanos. Pero, ¿cuál es la diferencia entre el árbol filogenético y cladograma? Que en el filogenético se muestra el tiempo evolutivo y en el cladograma solamente nos basamos en clados de interés y no muestra el tiempo evolutivo. ¿Cómo indican clados de interés? Es decir, lo que le interesa al científico estudiar, que son los ungulados, que son los que tienen pelo, los que tienen pico, independientemente de su tiempo evolutivo o si construyendo ese cladograma van a estar muy cercanos o van a estar muy alejados, sino que el científico busca unas características morfológicas o fisiológicas que él quiera rastrear y según eso genera hipótesis con los cladogramas. Ahora vamos a ver específicamente en esta parte de cladogramas cuáles son sus características y cada una de las partes que lo conforman. Entonces acá estamos viendo un cladograma. Vamos a mirar cada una de sus partes. Entonces este puede ser posicionado así o también lo podemos girar de manera que cada una de estas especies estudiadas en la parte superior, no hay ninguna dificultad con esto. Entonces lo primero que tenemos es una raíz, ¿sí? Que es donde va a partir nuestro cladograma. Lo que se encuentra en cada uno de los nodos donde están las ramificaciones son los ancestros comunes que tienen las especies que están como tal en la ramificación. Entonces, este primer nodo que nos encontramos es el ancestro común de A, B, C, D y E. Estas.
Cada una de las letras va a representar especies estudiadas que también en sistemática las llamamos taxones. ¿Listo? Entonces, si nos vamos a este nodo, tenemos el ancestro común de A, B, C y D. Si nos vamos a este nodo, tenemos el de AB, y si nos vamos a este nodo, el de C, D. Miremos que hay unas especies que están como más cercanas, ¿sí? Teniendo en cuenta que tienen un ancestro común más cercano a ellas, donde se subdividen o donde se ramifican. Por ejemplo, en este caso, A y B están más relacionados, ¿sí?, que A con D. ¿Por qué? Porque el ancestro inmediatamente anterior se ramificó para generar estos dos individuos. Entonces, estos van a estar más cercanos evolutivamente o filogenéticamente que A con D. Lo mismo C y D van a estar más cercanitos. Y si nos alejamos un poco, ya fuimos a estos ancestros, ya fuimos a estos ancestros, este ancestro común de A, B, C y D hace que estén más relacionados estos cuatro organismos que con E. Entonces podríamos decir que si yo comparo qué tan cercanos filogenéticamente están B y C, están más cercanos que B y E, por ejemplo. Porque el ancestro común entre B y E pues, hace ya bastante tiempo. Vamos a ver este ejemplo cortico y en próximos videos veremos más ejemplos de cladograma. Entonces, este es mi cladograma y estoy agrupando cocodrilos, aves, serpientes, lagartos y tortugas. ¿Sí? Entonces, si nosotros miramos y empezamos a comparar, vemos que los cocodrilos y las aves tienen un ancestro común más cercano que si yo comparo, digamos, el cocodrilo con el lagarto. Y que el cocodrilo, la ave, la serpiente y el lagarto tienen un ancestro común por acá y están más relacionados filogenéticamente entre ellos que con la tortuga. Listo, entonces dependiendo de qué tan anterior sea el ancestro común del organismo e incluso las características que luego vamos a ver que en estos diagramas se ubican características, podemos decir que están cercanos, están filogenéticamente o evolutivamente los organismos, dándonos cuenta que, por ejemplo, las aves son más cercanas a los cocodrilos que el cocodrilo al lagarto, por ejemplo. Uno pensaría que no es así, pero con todas las evidencias morfológicas, genéticas, fisiológicas, lo que veíamos anteriormente, que utilizaban la sistemática para construir estas hipótesis, se puede notar que el cocodrilo y las aves están más cercanas que el cocodrilo y el lagarto. Y ahí tendríamos que entrar a hablar cuáles son las características que se tienen en cuenta para construir los diagramas. Listo, esto ha sido todo por hoy. Los espero en próximos videos para que sigamos estudiando sistemática, cladística y taxonomía. Gracias. ¿Vieron? ¿Qué tal? ¿Qué ha aprendido? ¿Ya pueden explicar? ¿Cómo se determina o cómo termina o cuál es la determinación de un filo? Tipo hay animales y plantas. A nosotros nos interesan animales. ¿Cuál sería? Y die. ¿De acuerdo? El otro era hacia. ¿Para qué nos servían los cladogramas? Para ver una característica en común, ¿no? De que el investigador o el cual está interesado. el cual está interesado. Muy bien. Puede ser su pico, su pelo. Puede ser su pico, su pelo. Muy bien. Y utilizaban un ancestro. Y la taxonomía, pues, vean las semejanzas, ¿no? Bueno. Entonces, identifica, clasifica los organismos en un sistema jerárquico,
para poder nosotros asociar o determinar de qué especie estamos hablando. Ya existen, ¿no? Las taxonómicas de clasificación a partir de esos paréntesis. Ustedes vieron en el video de aquí hasta acá, ¿no? Dominio, reino, filo, clase. Nosotros vamos a ver las principales clases. ¿No? Entonces, es como un sistema jerárquico, unas categorías se van a ir viendo complejas porque también hay subespecie, hay orden. Vamos a ver que dentro de esta clasificación también se determinan subcategorías. En algunos casos nosotros lo vamos a ver más frecuente cuando hablamos de subespecies. Y cuando toquemos mamíferos en la parte de... ¿Ustedes han escuchado arqueodáctilo? ¿Sí? ¿Les suena algo? Arqueodáctilo. Cetáceos, sí. ¿Ya? En los cetáceos están las ballenas, en los arqueodáctilos están los ciervos. Pero actualmente ya no es ni cetáceo ni arqueodáctilo, sino es cetáceo. Dentro de cetáceo sí vamos a ver la orden, ¿no? Acá, por ejemplo, como pasa en esto. Generalmente cuando hay estas subcategorías, se básicamente en microorganismos, que nosotros no vamos a ver esto. Pero es importante que sepan ustedes que existen subcategorías. Y en lo que acabo de mencionar lo vamos a volver a tocar cuando hablemos de una cetácea. ¿Ya? Entonces, para que ustedes sepan que existen categorías también en internet. Ahora acá hice una regla que les digo en primera clase, les digo en la segunda clase y de ahí se olvidan en cada práctica. Estas normas de clasificación o código internacional nos va a ayudar a identificar a las especies. ¿Qué quiere decir? Para que tengan también bastante cuidado y recomendaciones que les voy a dar de ahora. Cuando ustedes trabajen especies silvestres, ¿ya? Van a, cuando normalmente ustedes qué hacen, buscan en la biblioteca o también muchas veces fácilmente en Google buscan artículos. Y cuando coloquen imágenes de especies, porque esto ya digamos, nos tocó anfibios y van a hablar de del Macrobius acrostomus, que es un nombre científico de la rana de Junín. Y en la diapositiva que presentan me ponen las fotos de la rana de acá. Es un error común cuando ustedes buscan imágenes en Google. Busquen fuentes confiables, artículos científicos. Y también va a pasar que cuando coloquen ustedes nombres científicos en Google, por ejemplo, y pongan las imágenes, aún así se cometen errores. Tengan bastante cuidado con esto. ¿Cómo es la correcta o cómo se escribe correctamente un nombre científico? De esta forma. La primera en mayúscula y la segunda en minúscula. Cuando ustedes escriben en sus informes, sus prácticas, sus exposiciones, tienen que hacerlo de forma cursiva. Profesor, ¿qué pasa si en el examen me dicen escribir un nombre científico? Mayúscula, minúscula, ¿cómo lo van a escribir? ¿De costadito? Algunos tienen letra diferente y otros tienen letra diferente. Para ese caso existe otra forma, que es subrayar. Tanto género. Correcto, eso es cuando ustedes lo hagan manualmente. De forma, digamos así, a través de la computadora y forma práctica, lo pueden hacer desde ambos. Pero ¿qué va a pasar? Cuando hagan sus presentaciones, lo común que hacen ustedes es buscar un tipo de letra didáctica, dinámica, que sea bien vista, ¿no? Y a veces colocan un tipo de letra que altera esto. Entonces, recomendación, cuando hagan un informe, una práctica, el nombre científico manténganlo en allá. Solamente el nombre científico.
Los demás, si quieren cambiarlo, cambien el tipo de letra que ustedes crean conveniente. Pero para el nombre científico, porque ¿qué pasa? Que yo no coloco otro tipo de letra, a veces nos presenta todo en mayúscula. Mira, yo les digo eso ahora y les apuesto que va a haber un grupo que me ponga con y esa es la forma correcta. ¿Estamos? Listo. Otros ejemplos. Tapir terrestres a Chavaca, tapirus terrestres. Tayasas de Cari, Romana. Los nombres comunes, eso también pasa muy común. Y yo lo puedo llamar Sachavaca, tapir terrestre. Vaca de monte, también se les conoce. O sea, son diferentes nombres comunes. Y eso va a ser por cada región, provincia, lugar donde viven estos animales, donde los denominan de diferente manera. ¿Ok? Con nombres comunes no se confíen. Siempre la forma correcta de buscar la información es a través de nombres científicos. Género, mayúscula, especie, minúscula. ¿Se van a olvidar? Sí. Ya, por favor, nombre científico de esta forma. ¿Qué se dijo de sistemática? Estudia la diversidad biológica ¿Más? respecto a la evolución. ¿No? Respecto a la evolución. La parte evolutiva, ¿qué más? La relación de una especie con otras especies. Relaciona una especie con otras especies. ¿No? Ahí hablo un ejemplo entre algunos antepasados también, las aves y los Rodrigo. Estudia la historia evolutiva de los organismos y trata de identificar los grupos monofílicos. O sea, trata de relacionar, como hace un momento hablábamos de cetáceo, ¿no? Trata de relacionar grupos monofiléticos, ¿ya? Y establecer un patrón. Y ahí también existen las hipótesis que hablábamos hace un momento. Esto es un trabajo más de ADN, de genética, la cual no vamos a profundizar mucho nosotros en las especies, pero es importante también saberlo, de dónde provienen o qué características se van adquiriendo de acuerdo al parentesco. Hablábamos de los árboles genealógicos y también de algunas características monofiléticas cuando nosotros hablamos del orden carnívoro. ¿Todos de ahí? Por ejemplo, acá está un oso. ¿El oso qué come? ¿El oso de carne? ¿Ah? Depende del oso. Yogi. Frutas. Pescado. Por ahí. Frutos. Frutas. Se le considera un oso un omnívoro, ¿correcto? Mm. ¿Pero dónde está? Ahora es carnívoro. A eso se dice cuando es bueno, o sea, todos estos animales que están ahí tienen un sistema digestivo preparado para principalmente el consumo de carne, tienen muy parecido al sistema digestivo, pero no todos tienen el mismo tipo de alimentación. ¿Ya? Cuando ya hablemos de su forma, estos son parecidos y estos parecidos, las extremidades, estas son más pequeñas y el cuerpo más largo, estos son un poco más largas las patas, el cuerpo más grande. Pero estos son más parecidos, ¿no? Cuando hablamos de parafiléticos ya es en cuanto a las dientes de estos animales, en cuanto al cuerpo. Caniformes, ¿no? O los caninos. Es otra forma de poder clasificar cómo puedo relacionar unos a otros. Entonces, ¿se acuerdan que hablábamos de los cladogramas? ¿Qué buscaba? ¿Qué le interesa al científico?
recipiente, su forma o su orden. En este caso, Sus dientes. ¿perdón? Sus dientes. Claro, en este caso, sí. Ujú. ¿Ya? Entonces, ¿a qué se quiere enfocar? O sea, puede presentar a este grupo, pero va desagregando a lo que quiere llegar. Ok, pueden haber más veces. Ya la forma sí, básicamente, algunos son difusiones básicamente estructurales como cuernos, aletas y funciones también de acuerdo a la morfología. Todas las aves, bueno, Mm. aparte del avestruz, ¿qué otras conocen? Que no vuelan. Boingüino. ¿El qué? El pollo. El kiwi. Entonces son dentro de otras especies, de acuerdo a su morfología, la clasifica directamente. Y hay algunos que han perdido, no necesariamente de transformación, han perdido en el tiempo algunas extremidades, ¿no? Resiformes y apomorfos, cuando ya no lo han requerido, cuando ya no lo han necesitado. Por eso es que los reptiles se dicen reptiles porque se arrastran, y en algún momento las patas ya fueron inútiles, se podría decir, o no las utilizaban. Entonces son características primitivas que han ido modificándose en el tiempo. Los miembros, como los humanos, como las aves, como los otros mamíferos, van a utilizarlos en unos, básicamente, ¿para qué se usan las extremidades? De cualquier especie, ave, mamífero, incluyendo el ser humano. ¿Para qué utilizan básicamente las extremidades? Para movilizarse o para trasladar. Eso es una característica importante de todos los. ¿Qué buscaban los programas? ¿Quiero tocar? Caracteres. Y ahí puedes relacionar esto, todo lo que acabamos de ver. Sí. ¿Sí? ¿Podemos clasificar eso en un cladograma? Claro que sí. Hablamos de los carnívoros, hablamos de los piriformes, hablamos de la utilización de las extremidades, ¿no? En los antepasados como las sinapomorfias. Todo eso se puede relacionar. Pero nosotros no vamos a centrarnos en la parte evolutiva. En algunos casos sí hay particularidades o rasgos, como hemos mencionado en el caso de la primera parte de la clase, hablamos del avestruz, ¿no? Porque tenía el cuello despejado, plumas o patas. Ahí mencionamos algunas características evolutivas. Solamente lo vamos a mencionar. No vamos a hacer programa, no vamos a ser expertos en clasificar, ¿no? Pero sí vamos a detallar algunas remiges o algunas, puedo decir, algunas características de esos antepasados. ¿Les gusta a ustedes los dinosaurios? ¿Han visto dinosaurios? Nadie, alguien indagado un poco más. ¿Han visto las aves prehistóricas? O los dinosaurios prehistóricos que tenían alas. No sé si han visto, o sea, imagínense que el ala también como unos bracitos. Y algunos incluso también. ¿Han visto hasta el Jurassic Park? Esas partes donde tenían esas manos, las utilizaban porque volaban todavía con dificultad y de ahí se trepaban, ¿no? Se apoyaban. Estas partes, ¿no? Por ejemplo, se llama alula. En las aves, en algunas aves, se nota claramente con los tamaños. Ustedes buscan y van a ver como una callosidad. No es el brazo, obviamente, ¿no? Pero esa callosidad indica que en algún momento de sus antepasados ha tenido algo, justamente de sus bracitos. ¿Entienden? Entonces, son partes características
algunas especies que van a mantener estas partes evolutivas. Entonces, por eso, pero si se acuerda cuando vimos el cladograma, en este caso, ¿no? Se clasificaron o representan esta clase de estas características, ¿no? Ahí nosotros mencionamos algunas partes evolutivas que han mantenido durante su evolución. ¿Ya? Más no vamos a ver cladogramas de todos los. ¿Ya? Entonces sí es importante que ustedes sepan de dónde proviene o cómo proviene o de qué nosotros detallamos. Bueno, ya hemos visto que los vertebrados en la primera parte ven la columna vertebral, el cráneo, el sistema nervioso en particular para el movimiento de diferentes, de todas sus todas las actividades, características, incluso algunas bastante particulares, con la utilización, por ejemplo, de las aves en el caso de la cresta, en algunos casos de barquillas que sufren de los mamíferos, o también espinas, por ejemplo, espinas, insectos, ¿no? Que también son manejadas dentro del sistema nervioso central. Entonces, diferentes especies que vamos a ver, aves, mamíferos, reptiles, peces no vamos a ver, sí son vertebrados, pero en el caso de peces vamos a manejar más faunas en relación a esta parte, ¿no? Pero igual lo menciono porque si están dentro de, ¿no? Si quizás en la parte de anfibios hablemos un poco de la relación que existe en cuanto al desenvolvimiento o desarrollo, ¿no? Y vamos a ver cómo se van formando, ¿no? Porque, ¿cuál es la diferencia entre estos animales? Los dos pueden vivir en agua, claro que sí. Hay acuáticos y esto también algunos en su metamorfosis, porque cambian, ¿no? Renacuajos, ¿han visto los renacuajos? Las patitas, después tienen los sapitos y a los sapos